Vale, sigo con la campaña del Juego de Tronos. Estoy a punto de empezar el capítulo 14. Pero vamos, que tiene pinta de que la historia ya se está terminando, el juego ya se está terminando, ya se acerca al final. No sé si será el último capítulo, pero si no es el último será de los últimos. Y nada, sin más, voy a empezarlo ya. Stop there, my lords. No one else is to enter the town without submitting to a few checks. You should know that the city has been in mourning since the king died. The Queen does not wish anyone to take advantage of the recent confusion to cause unrest in the town. Would you be, by any chance, related to the Stark family? Not at all. Why do you ask? No reason, my lord. It's nothing important. Right. Please give me your names and the purpose of your visit to the town. Bueno, la muerte del rey, por cierto, eso sale en la serie. Y en principio se supone que muere por un supuesto accidente de caza. Que está el tío cazando con su abanderado y tal, y se lo carga un jabalí. Le hace una herida y bueno, sale en la serie. Que luego lo llevan moribundo al castillo y todo eso. Y bueno, que por eso lo quería aclarar porque todavía no lo habían dicho. Y como digo, sale en la serie. Lo mejor será ocultar nuestras... Y bueno, y por eso ahora están, pues, el plan de esto es aprovechar la confusión de la muerte del rey para entrar en la ciudad y ajustar cuentas con Valar y tal. Lo mejor será ocultar nuestras identidades, lo mejor será decir la verdad. Vale. Yo creo que mejor ocultarlas, ¿no? Lo único que digo yo que nos pillarán, pero bueno, en principio nos están buscando. My name is Walton Frey, the 11th son of Lord Walder Frey, and I have come to town to pay my last respects to the king. And this is my cousin, Oliver Crackhall. He has also come to pay his respects. You say that you're from the House Frey. Nos van a pillar. I can't see your sigil anywhere about you. Also, I could have sworn that members of your family were more recognizable. With respect, neither of you really looks like a Frey. If you will, my lords, please stay here for a moment whilst I check something. Oh, I think we have ourselves a little problem. As I thought, you were lying. Whilst digging around, I came across a wanted notice containing your descriptions. A bounty has been placed on your heads. Quite a substantial bounty too. Whoever brings you in will share a fat purse of golden dragons, offered by Sir Valar himself. But I'm not one for violence, you see, and I like sharing even less. So I'm going to give you a chance. If you give me 2 golden dragons, I'll order my men to look the other way when you're about. What do you say? En absoluto no tenemos el dinero. No, quiero partir la cara. Is that it? This city really is a nest of vultures. Come here so I can show you my steel. Very well then. A shame for you. Gods, here! Kill the criminals! Vale. Encuentra según el punto de reunión acordado detrás de la... Vale. Eso es lo que tengo que hacer. Vale, antes que nada me voy a cargar a este, que es el más duro. Vale. Estoy mirando... voy a aprovechar para hacer esta. A ver si los confundéis, ¿no? El perro también tengo que ponerlo a atacar.
A este mismo. Espera, ¿esto qué es? Derribo, zarpazo a la garganta. Vale, vale. Vale. Vámonos. Voy a cargarme al tío de la ballesta si puedo. Joder, ya se han cargado al perro. Pues una mierda. Vale, pues no ha sido tan difícil entrar en la ciudad esta, en Desembarco del Rey estoy ahora, se supone. Vale, voy a mirar esas dos cosas que me han dado, que no creo que ninguna sea mejor que lo. La espada señorial creo que de hecho es la que ya llevo con Morse. Sí, es exactamente la misma. Y luego la armadura, a ver. Coraza Lannister 540, bueno. No está mal, pero la mía es mejor. Así que no me la voy a poner. Por cierto, habiendo dicho la verdad, según parece me hubiesen arrestado igual porque... O intentar arrestado por eso, porque por lo que ha dicho han puesto precio a mis cabezas. Lo único que igual si dices la verdad no van a comprobarlo. Entonces no sabe lo de la recompensa y no nos deja pasar sin más, pero bueno. La verdad es que prefiero entrar cargándonos porque así esa experiencia que me llevo. Que de la experiencia que dan y todo eso, pues eso... Que bueno, que si les convences, haces cosas como convencer y cosas así, también te dan experiencia, pero bueno. Así me aseguro. Vale, iba a mirar el mapa para ver a dónde tengo que ir exactamente. Vale, pues estoy viendo un par de cosas. Estoy viendo que ahí tengo un cuadro de diálogo. Y luego la misión principal que estaría ahí al lado. Vale, voy a guardar. Vale. Bueno, voy a hacerlo de la luz cegadora esa, a ver si ahora funciona un poquitín mejor. Vale, el perro también lo voy a poner a atacar. A ver si ahora dura un poquito más el tío.
Me van a tumbar con este. Voy a intentar tomar una poción. Ya han tumbado a Lister. Casco de placas Lannister, espada Lannister. Voy a echarle un ojo a eso. Nah, es peor que el que llevo yo. Y que más me han dado la espada, vale. Esta es buena. De hecho, es algo mejor en teoría. Aunque no me gusta, no. Prefiero la otra. Estéticamente me gusta más, a ver. Vale, voy a guardar, por cierto. Por aquí está el tío de las pociones. Voy a ver si tengo que... El mercado de las pociones, voy a ver si tengo que recargar alguna. Ahora es el momento. Vale. Voy a recargar esta en la que solo tengo dos. Vale, este tenía una vacía. Y voy a recargar también esta en la que tengo solo dos. Son muy útiles, esos viales de curación son muy útiles. Y vamos, merece la pena. Pringado por aquí. Imagino que eso, que la ciudad ahora estará llena de gentuza de esta. Vale. No han dejado nada, ¿no?
Joder, no me jodas. Anda. Vale, voy a cargarme este el primero. Voy a usar esto de la luz cegadora, aunque me da que no es muy efectiva. Vale. Lanza refuerzo de 2 manos y no hay nada más. Esta es la residencia. Voy a echar un ojo. Donde estaba el lord este, que es un cabrón que nos traiciona. Pero vamos, el tío este está muerto y todo ya, o sea que... Aquí hay algo. Archivo ponientes y el conocimiento. Cota de Majestad. Ah, vale, esos que están por ahí tumbados son... Atirados son hombres de Stark. Bueno, creo que sea mejor que la que llevo yo, ni de coña, pero bueno. Nada. Está bien, pero la mía, la que llevo, es mejor. La Targaryen esa. Vale. A dormir. Una cosa. Vale, y el otro... Vale, esto es la misión principal, que es hablar con el tío este. Quiero ver... Bueno. Voy a guardar. No sé si hablar con este directamente o... Bueno, sí, que coño, voy a ir a mirar... Este ya sé que es el tío este. Voy a ir a mirar el otro rastro que había. Digo, el otro rastro, no, el otro bocadillo de diálogo. Que tengo curiosidad.
Este ya está muerto. Bueno, voy a curarme con este que está tocado. Esta puerta no puedo abrirla. So, Valar has put a price on our heads. ¿Qué quiere este? Vale. Esta no sé si es la novia del hermano de este. Sí, es Falena. My Lord Alistair, I was just Del hermano de hoping este, to de see you Alistair. again. Tell me you found my Gawain. Luego, bueno, lo mejor será decírselo ya. Esta chica no está aquí de casualidad. La verdad es que me resulta sospechoso que esté aquí, pero bueno. Bueno, I'm sorry. My brother was murdered. seguro que es una emboscada, Oh pero bueno. no, gods have mercy, no! Gawain. Worry not. You're still young and pretty. There will be other opportunities for you. My brother has been avenged. Now he can rest in peace. I don't care for vengeance, my lord. Vengeance won't share my bed, or offer me affection and security. I can understand that. You're not the only one who misses in my girl. Now, tell me, how is it we find you here? I suppose I can tell you now. I was walking near here this morning when I heard the voice of Lord Varys. He was here, in this corner. He was talking to someone, an old man. They were discussing meeting you. Lord Varys clearly mentioned your name. I found myself hoping for news of Gawain. So when they left, I decided to wait here to see if you would appear. Varys. The spider must have caught your damned Meister in his web. Tiene información que necesito. Preguntaré con educación. Tell me what more you heard, Felina. It's very important. Lord Varys spoke about taking your friends somewhere hidden and secure, near the rich areas, I believe. Let's head to the upper town. At the very worst, my hound knows your Meister's scent. Thanks for your help. Thank you for answering my questions. Si un Varys ha llevado a Harwin a algún punto, vale, que es básicamente donde lo he encontrado antes. Es el otro cuadro de diálogo, sin más. Pero bueno, quería eso, comprobar antes de seguir avanzando, comprobar los dos, por si acaso eso me... Por si acaso eso, luego me desaparecía el otro cuadro de diálogo, que imagino pues eso, que esta me hubiese desaparecido. Así, bueno, me entero de algo más de la historia. Ahora sin más, tengo que ir a eso. Vale. Voy a ir por aquí a ver si me encuentro con enemigos nuevos y
Que siempre va bien para la experiencia. Vale. Escudo Lannister. Voy a echarle un ojo al escudo ese. Podría estar bien. Vale. Y armadura también me habían dado estos, los guanteletes de placas Lannister. Ah, pues son mejores. No me gustan, lo único. Son mejores, pero eso, no me combinan bien con la armadura, así que... De momento, hasta que no tenga la armadura completa de Lannister... Que bueno, que imagino que será la que lleva este de aquí. Y no me gusta demasiado. Prefiero este, yo creo que me voy a quedar con esto. Vale, pues voy a guardar. Bueno, no, todavía no. Cuando esté cerca de la gentuza esa. Y este es el escudo Lannister, que tampoco me gusta demasiado. Vale, da por aquí. Y ahí está, el Varys ese con el otro. Lord Alistair! Harwin, what are you doing here? You should be at the meeting place next to the pottery. There you are, sirs. Varys, blasted eunuch. What are you playing at? Calm down, my lord. It would be unwise to attract attention to ourselves. How did you know we were arriving at King's Landing? That doesn't matter. Time is of the essence. I took the liberty of bringing your maester here, but that is merely a temporary security.
I am not the only one who is aware of your presence here, you see. Valor also knows and has sent people out to search for you. My little birds even told me that they spotted red cloaks here and there. Why is he Sí, still me interested he in topado us? unos cuantos. As far as he knows, the child is dead. That's simple. I told him. Why would you do that? To serve your plans, my lord, of course. I needed a good excuse to lure him to a place where you could take your revenge. If possible, far from prying eyes. You see, Lord Eddard Stark will shortly make his confession before the entire populace of King's Landing in the square outside the Great Sept of Baelor. At that moment, the throne room will be deserted, guarded by a mere handful of soldiers outside. I spread a few rumors about you, implying that there was a young child and a meeting with the Queen. What do you hope to gain by tricking Valar, villainous spider? As Sir Sarwick can attest, his half-brother and I have always been at odds. I can promise you that the aid I offer is simply in service of the realm. Now listen closely. We have very little time left. First, you must acquire some Valyrian steel. Without it, you will have no chance of defeating Zavala. I heard terrible tales of what happened at River Spring and Castle Wood. And I have it on good authority that only this steel will rid us of a shadow. My lords, I am afraid I only know of one person within easy reach who has such a weapon in his possession. He is, I believe, an old acquaintance of yours. A knight by the name of Clement Buckler. Clement. And you expect him to just hand over this precious sword? There must be more than one way to take care of this sort of problem, my lord. Perhaps your friend will be understanding? You obviously have never met Clement. Either way, I fear you have little choice. Either acquire that steel, or prepare to die at the hand of your enemy. Very well. We'll go see Clement. Perhaps we can convince him to let us borrow his sword. You know very well how this will end, Alistair. Good old Clement. The last I heard, he had moved to this very place just after Robert was crowned. Very well. Let's have a quick look. Let's hope he still lives here. Vale. So, my lords, did you get everything you needed? No, not yet, Lord Varys. We are working on it. There isn't much time. I hope you find it quickly. Vale. Voy a mirar el mapa a ver a dónde tengo que ir. Vale. Clement, you old knight. It's been too long. The pair that make up the famous double-edged sword. I'd been told you no longer fought together. After so many years without a word, I had assumed you were dead. And without the help of Alistair, you would have been right in part. Well, my friends, I'm guessing that you're not here for a heartfelt reunion. Necesitamos su espada a cualquier precio. Lo que vamos a hacer me pone enfermo. Vale. We need your sword. We need to kill someone, and for that, we need a blade of Valyrian steel. You've got some nerve. After ignoring me for 15 years, here you are again today, simpering and begging me for a favor? And what favor? To kill a man with my sword. You must take me for a complete fool. Over 30 years, lots of men have coveted this weapon. My answer has always been the same. If you want my sword, come and get it. Believe me, I'm sorry it's come to this, but we need the sword. We have no other choice. Right, come here.
What a great opportunity to face the famous. Vale. Bueno, no, con este voy a mantenerle, voy a andar haciéndole golpes de interrupción y eso. Bueno, bueno. Voy a quemarlo con este. Y eso suele ser bastante efectivo. Y con el otro lo voy a andar tumbando en el suelo. Vale. Está saliendo ya. Cabronazo. Vale. Al suelo. No va a ser muy difícil de vencer. De hecho está tomando una poción, pero lo he interrumpido. Enough. So the years have not made you weaker. We are to take our vengeance on someone, Clement. And I won't let anyone get in our way. I see. Take the damn sword then. You've earned it. I'd have thought you'd rather die than be separated from it. In 30 years of combat, you're the first who seems worthy of carrying it. A strong man needs a weapon that befits him. Take it. I know that you'll do it justice. Thank you, my friend. Godspeed. Un tío As honorable. for me, there's a Después bottle calling my name. It's my own way of treating my wounds. Well, now that we have the weapon, let's go back and see Varys. Espada doble de filo de acero. Lo que no me gusta es que es de dos manos, es un arma de dos manos, pero bueno. Es lo que hay. Voy a equipársela a Morse. Y sería esta. La putada es que muchas técnicas no puedo hacer con esta espada. Por eso, porque es un arma de dos manos y este es bueno con arma de una mano y escudo, y el otro es bueno con arma de una sola mano, sin más. Y las técnicas y eso que la mayoría pues las tienen para eso. So, my lords, did you get everything you needed? We have the weapon, but at what price? Believe me, what matters most is that you have the Valyrian steel. Such a weapon requires great skill. Do you think you can make good use of this? If necessary, the metal could be melted down and reforged. Vale, eso ya me I know suena an mejor. excellent smith. A discreet young man and one of the few capable of forging Valyrian steel. But we must be quick. Would you like to have it reforged? Sí. Ya he contaminado bastante este arma. Necesito un arma personalizada. With my fighting style, I may need to have it reforged. We must prepare carefully for the upcoming battle. Very well. We must make haste then. Quiero convertirla en arma de una mano, una espada. His new master's Pero de una mano. in the merchants district. Vale, pues al lío.
Luego cuando se la devuelva al otro, al caballero al que le pertenecía, que la reforje de nuevo y se vuelva a hacer una espada de 2 manos. A dormir. Bueno, me imagino que ahora no me están saliendo muchas patrullas y eso porque básicamente me las he estado agarrando todas, según venía por aquí. Calzar de malla Stark. Entonces podrían irle bien a este, al este. Pues sí, son mejores que las que llevaba. Aquí está el herrero. So, you must be the apprentice that Varys told us about. I am. Lord Varys tells me you don't have much time to spare. So show me the famous weapon. Aquí la llevo, en la palma de mi mano. Una... I've had a few opportunities to see Tobo Mott, my former master, reforge weapons like this one. What sort of weapon are you thinking of? Un arma de una mano, si es posible. Necesitamos algunas armas a distancia. Va a ser un arma de 2 manos, no, de una mano. Are you able to reforge a lighter weapon? Of course, my lord. What type of weapon exactly? Una espada rápida y ligera sería perfecto. Una daga encajaría muy bien con mi estilo. De hecho, preferiría un arma de 2 manos. De hecho, preferiría dejarla tal cual. Necesitamos un hacha de una mano. Prefiero un arma contundente. Una espada. I would rather like a one-handed sword. Consider it done. Pues si es esa, tiene buena pinta. Here, made exactly as you asked. Is it to your liking? Absolutely. Y no me ha pedido que no tengo que pagarle nada, siquiera. A verla. Espada de acero valirio. Porque no tengo nada equipado, por ejemplo. Pues es buena, sí, está bien. Daños más 100% contra las sombras, vale. Y la que lleva antes era esta. Ah, no, esta no, la del caballero. Pero la espada Lannister esta era mejor que la otra que llevaba. Y bueno, esta que tengo es mejor todavía. Vale, vale. Tampoco es que sea mucho mejor, pero bueno. Vale, aquí me voy a equipar lo que lleva la maza y en la segunda equipación. Creo que era esta. Y el escudo Lannister este. Vale. Bueno, pues esto ya está.
Estoy viendo la espada, es chula. Vale. De vuelta con el tipo este. Fine. Now that the problem has been solved, there is one last detail that needs taken care of. The child. What do you plan to do with him? The child must not fall into Valar's hands. I wish to keep him by my side, or have Harwin watch over him when we reach the Red Keep. Es imposible que Hagen pueda cuidar de él y tampoco lo estaría con Alistair. Meister Harwin is not a swordsman. The boy would not be safe with him, considering the present situation in King's Landing. I failed to protect Jane, but I will not fail to protect her child. He will stay with me. I may have a solution. I could take the child with me. Unlike you, I may enter the Red Keep without difficulty. Once you have found Valar and carried out your vengeance, I will bring him to you. I fear we have No no me other fío un solution. pelo. You have already saved my life once, and I trust you. Do not disappoint me. Yo no confío en él. I'm warning you, Varys. Any tricks and you will pay dearly. And believe me, you do not want to find out why they call me the Butcher. Why would I provoke the anger of such a fearsome warrior as yourself? Have no fear. I will protect the child and bring him safely to you. Very well, Harwin. Your work here is done. You should now hasten back to Riverspring to manage our household affairs. Very well, Lord Alistair, but I beg you both to be cautious. Now, if you will, I suggest that we quicken our pace. You haven't yet revealed your wondrous plan to get us into the Red Keep. But you already know the plan, my friend. It involves a place you visited just recently. The tunnels. Exactly. There is an entrance deep in the sewers. You won't miss it. I've lit a lantern that sheds a purple light throughout the tunnel. I will let you find your own way. Meet me there, and I will wait for you at the entrance to the tunnels. Pues vale. Hay un pasadizo que une las bodegas de San Marco del Rey con los túneles de Megor, mediante el cual puedes infiltrarte en la Fortaleza Roja. Los túneles es donde estuve luchando como en plan gladiador y todo eso. Aquí hay una entrada. Donde estuve luchando en la arena y eso. En una de las misiones secundarias.